clases pasadas habíamos hablado acerca de lo que era la ventilación pulmonar, es decir, cómo llegaba el oxígeno, el aire, desde el medio externo hasta nuestros pulmones, llegaba a nuestros alveolos, ¿no? La siguiente clase vimos cómo necesitábamos una presión, iba bajando debido a la resistencia del vapor de agua, iba bajando la presión que teníamos aquí afuera, iba bajando hasta llegar al pulmón, al alveolo, ¿no? Y en el alveolo, por la entrada y salida constante también de oxígeno, entonces ya no teníamos 21%, sino solo 13% de oxígeno en el alveolo, ¿sí? Y entonces, en base a eso, necesitábamos una presión que se suponía llegaba desde 159 milímetros de mercurio, que ocasiona acá el oxígeno que tiene presión, a nuestro alveolo llega solamente 100 milímetros de mercurio. Acá teníamos afuera 21%, nuestro alveolo teníamos 13.6% de concentración de oxígeno, ¿no? Entonces, bajo esas normas tenía que pasar, y habíamos hablado finalmente de lo que era la ecuación de la difusión, ¿no? Cómo difundía un gas hacia el otro lado, y es justamente lo que era su tarea para ustedes de los cuadros sinópticos que tienen que presentar, en el que veíamos que tenía que ver el espesor de la membrana, la gradiente de difusión, la concentración de los gases, ¿no? El espesor de la membrana, habíamos visto que la membrana alveolo capilar medía 0.5 micras, ¿no? La gradiente de difusión, habíamos visto que su gradiente de difusión del oxígeno es mucho mayor que la del CO2. El CO2 difunde mucho más rápido, ¿no? Y la presión, habíamos visto que tenía una presión de 100 milímetros de mercurio el oxígeno en el alveolo, y que iba cambiando en relación a la altura, ¿no? A la altura donde nos encontramos. No bajaba la concentración, sí bajaba la presión, ¿no es cierto? Y para que pase de un lado a otro de la membrana necesitamos diferencia de presión, ¿no? Entonces, y así entonces vamos a ir conociendo qué es lo que van a necesitar ustedes después, cuando tengan que aplicar oxígeno a un paciente, o cuando tengan que tratar a un paciente a cierta altura, ¿ya? Cuando pasa el oxígeno, cuando pasan los gases, oxígeno y CO2, pasan hacia al torrente sanguíneo, nos encontramos con que tiene que unirse a la sangre, tiene que unirse al glóbulo rojo, tiene que unirse a la molécula de hemoglobina, ¿no? Entonces, y vamos a ver que la mayoría del oxígeno, el 97%, es transportado por hemoglobina. Y 3% del oxígeno va libremente en la sangre, con moléculas, como radicales, solito va viajando en la sangre. Pero el 97% va unido a la hemoglobina, saturando la hemoglobina, ¿ya? También habíamos visto en la última parte de la clase anterior que por cada 100 mililitros de oxígeno llevábamos 21 mililitros, 100 mililitros de sangre llevábamos 21 mililitros de oxígeno, ¿cierto? Y de eso una parte va unido a la hemoglobina y una parte va libre, ¿no? Va libre. Y la hemoglobina pues es una unión de 4 cadenas, ¿no es cierto? 2 alfa, 2 beta, cada uno tiene su grupo hemo, y cada una tiene una molécula de ácido de fierro en su estado ferroso, ¿no? Que son los encargados de captar las moléculas de oxígeno. Entonces, estas moléculas de oxígeno tienen esta hemoglobina tiene una propiedad alostérica, es decir, la primera molécula de oxígeno es más difícil de captar, la segunda es más fácil, la tercera trabaja el resto y ya la hace más fácil, la cuarta es más fácil, ¿ya? Pero lo importante es captar la primera molécula de oxígeno. Tiene que estar en estado ferroso el fierro, ¿sí? Porque si se encuentra en su estado férrico, no va a captar oxígeno. Entonces, tenían que acordarse de lo que han visto en el ciclo pasado, que es el grupo M y todo eso, ¿ya? Entonces, la idea es la siguiente del oxígeno, ¿no? El oxígeno tiene que llegar hacia el pulmón, ¿sí? Hacia el pulmón, y en el pulmón se va a cargar de oxígeno la hemoglobina y se vuelve oxihemoglobina. Y cuando nosotros vamos llegando a los tejidos,
descargamos el oxígeno y se vuelve desoxiemoglobina. Esta desoxiemoglobina vuelve a bajar al pulmón y otra vez nuevamente viene el ciclo ¿no? Capta el oxígeno, se vuelve hemoglobina y así. Es el cuerpo. Nunca se van a quedar, si nuestro aparato respiratorio funciona normalmente y nuestro aparato circulatorio puede llevar la sangre, puede llevar la hemoglobina hasta el pulmón, entonces nunca nos vamos a quedar sin oxígeno. ¿Sí? Siempre la desoxiemoglobina va a oxigenarse en el pulmón. Pero esto no es tan sencillo. Nuevamente les reitero, ¿no? El 97% se transforma pegado a la hemoglobina y el 3% va libre en nuestro plasma sanguíneo. Pero estos cálculos que se hacen en base a un hombre de 1,70 m, 70 kilos de peso, con una hemoglobina de 15 gramos, ¿no? Y que satura aproximadamente 97%. ¿Qué quiere decir la saturación de hemoglobina? Seguramente ustedes han visto esos aparatitos, ¿no? Ahora ya todos tienen, en mis tiempos era imposible tener esos aparatitos. Ahora todos tienen ya su oxímetro y pulso, ¿no? Y le colocan al paciente, ¿y qué les dice eso? Les da el pulso y ¿qué más les da? La saturación. ¿Qué significa esa saturación? Eso sí saben todos. Está saturando 90, 95, ¿no? ¿Qué significa? Significa que el 90, 95, 100% de nuestra hemoglobina está saturada con oxígeno. Ese aparatito tiene unas ondas infrarrojas, ¿no? Entonces, que nos permite captar la hemoglobina que está oxigenada. Y entonces nos arroja ese valor. ¿Ya? Nos arroja ese valor. ¿Ya? Entonces, este oxímetro nos va a dar el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Pero no es lo mismo un paciente que tiene 15 gramos de hemoglobina que sature 97% a un paciente que tenga 10 gramos de hemoglobina y que sature 97%, ¿no? ¿Cuántos de ustedes saben su hemoglobina en este salón? ¿Cuánto tienes? 14. ¿Quién da más? ¿Quién tiene más? ¿Alguien tiene más de 14? 14.5. 14.5. ¿Quién da más? ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? ¿Cuánto tienes? 13. ¿Quién tiene menos de 13? 12.75. ¿Quién tiene menos de 12? Un estudiante de medicina no debería tener menos de 10, pero por ahí alguien que no quiere hablar, seguro, pero lo voy a encontrar. ¿Quién tiene menos de 10? Entonces, ya vimos, ya ustedes vieron cuando hicieron la clase de sangre en que la hemoglobina va en relación también al sexo, ¿no es cierto? Las mujeres siempre tienen 1.5 gramos menos que el varón en hemoglobina. Entonces, es importante tener una buena cantidad de hemoglobina, una cantidad de hemoglobina fisiológicamente, bueno, que conserve nuestra homeostasia y que pueda transportar el oxígeno hacia la economía total. ¿Sí? Cada gramo de hemoglobina que nosotros tengamos transporta 1.34 mililitros de oxígeno. Y si ustedes multiplican el 1.34 por 15 gramos, que es lo ideal, ahí están sus 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. ¿Ya? Entonces, eso es lo ideal, pues, es lo ideal. Por cada gramo de hemoglobina saturada, ustedes transportan 1.34 mililitros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De estos 15 gramos ideales, porque hemos visto que ninguno tiene 15, ¿no es cierto? De esos 15 gramos ideales, no saturan totalmente todos el 100%. Casi nadie satura el 100% al aire ambiente, ¿no? Porque siempre tenemos gases, hemoglobina inmadura, methemoglobina, ¿no? O carboxihemoglobina, porque hay mucho CO2, mucho monóxido en el ambiente por la contaminación. Entonces no saturamos al 100%, saturamos 97, 99%. ¿Ya? Entonces, ese porcentaje de la hemoglobina es el que va a transportar oxígeno, el que está saturado.
no los que no lo están. Y la sangre venosa satura solamente 75%. Entonces, nuestra sangre arterial, como el alveolo le pasa todo el oxígeno a la sangre arterial y se lo pega la hemoglobina, entonces la presión debe ser casi igual. La presión de oxígeno arterial normal debe ser entre 95 a 100. Y la presión de oxígeno a nivel venoso, cuando ya no tiene hemoglobina oxigenada porque dejó el oxígeno en los tejidos, más o menos es 40 milímetros de mercurio. Satura 75%. Ahora, según en su cabeza, ya algunos se han hecho una confusión. ¿Qué es la presión de oxígeno? ¿Qué es la saturación de oxígeno? ¿No? ¿Y cuánto volumen de oxígeno lleva cada gramo de hemoglobina? ¿Está comprendido esos términos? Porque si no, insulsamente avanzamos y van a estar escribe por las puras toda la clase. Presión de oxígeno es la presión que se está generando desde acá arriba, ¿no es cierto? 159, 100, y como tiene que haber una diferencia entre la sangre arterial y la sangre, entre la sangre venosa y el alveolo, ¿cuánto es la presión en la sangre venosa? 40 milímetros de mercurio. ¿Por qué la presión en la sangre venosa es tan bajita? La presión de oxígeno en la sangre venosa. Porque esta sangre venosa viene de los tejidos, ¿no es cierto? Se fue oxigenada, se fue a los tejidos, les dejó su oxígeno, ¿no? Y entonces la hemoglobina que estuvo acá en el pulmón se saturó hasta 97, hasta 100% de oxígeno y se fue a los tejidos. Llegó a los tejidos y les dejó el oxígeno, ¿no? Y les dejó el oxígeno y ya no satura 100%, satura solo 75%. O sea, solo 75% de la hemoglobina está saturada cuando regrese los tejidos hacia los pulmones. Y ya no tiene una presión de 100, pues la sangre, ¿no? Porque dejó oxígeno. Entonces, lo que queda de oxígeno solo satura 40 milímetros de mercurio. Quiero que entiendan muy bien esos términos de saturación y de presión, porque en eso se va a basar toda la clase. Saturación es la cantidad de oxígeno que está pegada a la hemoglobina, ¿sí? Y la presión es la presión que genera el oxígeno en nuestra sangre. Tenemos presión de oxígeno acá, ¿no? 159. Tenemos presión de oxígeno en los alveolos, 100. Tenemos presión de oxígeno en la sangre no oxigenada, 40, ¿no? Y entonces, cuando llega la sangre no oxigenada al alveolo, y el alveolo está llenecito de oxígeno, que tiene 100, y acá hay 40, ¿de dónde a dónde va a ir el oxígeno? Del 100 hacia el 40, del alveolo hacia la sangre. Y entonces en la sangre arterial, y la sangre entonces se va oxigenando, se vuelve sangre oxigenada, y otra vez tiene 100 de saturación la sangre. Y así se va hasta los tejidos, y en los tejidos les deja el oxígeno, y entonces regresa con solamente 40 nuevamente al pulmón. ¿Por qué? Porque dejó oxígeno, ¿ya? Cuando llega al pulmón, la sangre no oxigenada y se llena de oxígeno, se satura la sangre, la hemoglobina se satura hasta 95, 96, hasta 100%, se satura, es decir, el oxígeno se pega a la hemoglobina, se pega. Pero cuando llega a los tejidos y le deja oxígeno, entonces ya no va a estar toda la hemoglobina saturada porque dejó oxígeno, ¿sí? Y entonces solamente satura el 75%, ¿ya? Entonces son dos cosas diferentes, saturación y presión. Por ejemplo, nosotros estos valores los podemos sacar normalmente, los sacan los internos, los sacan estos valores. ¿Cómo van? Van y le pinchan la arteria al paciente, ¿no? Porque para eso van a estar capacitados. ¿Vale? Le punzan la arteria al paciente, lo ponen, le llevan en una jeringa especial, lo ponen la gota ahí en emergencia y les dan un papelito y les arrojan. Entonces, ya, el paciente satura oxígeno 80%, CO2 tiene 90%, 90 milímetros de CO2, ¿sí? Y entonces ustedes tienen que interpretar los valores. Entonces, ¿cuánto sería lo normal que tiene que tener presión de oxígeno su paciente? 100, ¿no es cierto? Y si pinchan y sangre el hemoglobina, la presión de oxígeno es 40 y de CO2 es 50, ¿qué pueden sospechar ustedes? Que han pinchado la vena,
Pero eso se tiene que saber al toque, pues. Pero yo veo internos que están ahí esperando que algo se ilumine en la mente, ¿no? Porque ese rato ponerte a buscar todo, pero ¿por qué? Todo, vas a leerte todo el capítulo de Haga, ¿no? Entonces, tienes que ir con las cosas ya más o menos claras. Y entonces así nosotros lo manejamos con presión de oxígeno, con saturación de hemoglobina y con volumen de oxígeno que nosotros transportamos. Entonces, con 15 gramos de hemoglobina, con una presión de oxígeno de 100, saturamos la hemoglobina 100 y llevamos más o menos 20 mililitros de volumen, ¿no? Entonces, así más o menos nosotros trabajamos, ¿ya? Esa es la parte de la fisiología respiratoria que ustedes tienen que saber, porque con eso van a manejar casi todos sus pacientes. Cuando llega un paciente de emergencia, ¿qué es lo primero que se ve según las normas mundiales, protocolos acá, en la China, en Japón, en Europa, donde quieran? ¿Qué es lo primero que se ve? A y B de la reanimación. Aire y que respire. ¿Ya? Entonces, eso tienen que ver. Eso tienen que saberlo acá. Porque eso es lo primero. Paciente que respire y que tiene oxígeno, no se muere. Por lo menos en ese turno. ¿Ya? Bueno, pero como nosotros no tenemos, como les reiteraba, el 100% de saturación de los 15 gramos ideales que estamos hablando, y satura el paciente 97%, entonces no va a transportar sus 20.3 mililitros, solo va a transportar 19.7 mililitros, ¿no? Ya entendimos por qué, ¿no? Porque no está saturando el 100% de la hemoglobina, no está saturando. A ver, hagamos un paciente que tiene 10 gramos de hemoglobina. 10 gramos de hemoglobina. ¿Cuánto oxígeno ideal debe transportar? ¿Cuánto dijimos que transporta de oxígeno por cada gramo de hemoglobina? 1.34. Con 10 gramos, ¿cuánto transporta? 13,4 mililitros. Si satura 97%, entonces, ¿cuánto oxígeno transporta? Serían 9.7 gramos, ¿no es cierto? Por 1.34, ¿cuánto oxígeno transporta? 12,9. Entonces hay bastante diferencia entre 19.7 y 12,9, ¿no? Bastante diferencia de transporte de oxígeno. Entonces, esa es la razón por la que ven que los chiquitos que tienen anemia, porque tanto están luchando contra la anemia. Tu cerebro necesita oxígeno. Si no tienes buena hemoglobina, te vas a dormir, haces ejercicio, te vas a desmayar, no vas a poder estudiar, no te vas a desarrollar normalmente, ¿no? Esa es la razón de la lucha contra la anemia actualmente en México, ¿ya? Porque se ha visto que se hizo un trazado y todos los niños tenían menos de 12, 11 gramos de hemoglobina. Terrible, terrible. Entonces, ya sé que ustedes por ahí alguien debe tener 10, ¿no? Pero no dice nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al pasar por el tejido, los 19.7 mililitros, porque satura solo 97%, ya no va a tener una presión de 100, ¿no? Sino solo va a tener una presión de 40, porque ya dejó el oxígeno, ¿no? La sangre venosa, entonces solo hay una presión de 40. ¿Y cuánto transportas de hemoglobina saturando al 75%? Solo vas a transportar 14.4 mililitros. Es decir, por cada minuto, nuestros tejidos consumen 5 a 5.5 mililitros de oxígeno. ¿Quién consume más? El cerebro. El cerebro por cada gramo de tejido consume entre 5.5 a 7.5 mililitros de oxígeno. Y el cerebro de los niños consume más, 7 mililitros de oxígeno, o sea, de entrada. Entonces, necesitamos tener buena hemoglobina y buena presión de oxígeno. ¿Ya? ¿Estamos ahora sí? Ya más o menos nos ponemos de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Cuánto consume un gramo de tejido por cada minuto? 5 mililitros de oxígeno. ¿Ya? 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre.
Entonces llegamos a los tejidos. Como llegamos a los tejidos, a ver, ¿qué habíamos visto? Cuando teníamos el alveolo tenía una presión de 100 de oxígeno, ¿no es cierto? Y llegaba la sangre sin oxígeno, de lo que había llegado a los tejidos, con una presión de 40. Entonces, del alveolo pasaba hacia la sangre venosa y lo oxigenaba. Y transformaba entre la sangre oxigenada, tiene una presión de oxígeno entre 95 a 100, ¿no? Porque ya está llena de oxígeno. El promedio 97, porque está saturado el 97% del hemoglobina. Ya, 90. Una presión de oxígeno alta. Entonces, esa presión de oxígeno va a ir hacia los tejidos. Y en los tejidos, dentro de la célula, vamos a encontrar una presión de oxígeno de 40, nada más, de 40. ¿Por qué? Porque cuando entra el oxígeno a la célula, ¿qué es lo que pasa? Se consume rápidamente en todo nuestro metabolismo, nuestro ciclo de Krebs y todo eso que ustedes ya han aprendido, ¿no es cierto? Entonces llega con 95 acá en la sangre oxigenada y encuentra 40, ¿qué es lo que va a pasar? ¿De dónde va a venir el oxígeno? De aquí para aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la sangre se va a ir quedando sin oxígeno mientras va dejando, ¿sí?, su oxígeno aquí. Y entonces se va a volver venosa. Aquí saturaba, por así decir, ¿no? Satura 100% y tiene una presión de 100, pónganse. Entonces deja su oxígeno y cuando va dejando su oxígeno aquí comienza a saturar 75%, solamente 75% de hemoglobina, y tiene una presión de oxígeno de 40. ¿Por qué bajó la presión de oxígeno aquí? Porque dejó el oxígeno en las células. ¿Ya? ¿Y cuánto es la presión de oxígeno en una célula? 40. Entonces, ¿por qué es la presión tan bajita? Porque va pasando de aquí para aquí y rápidamente se consume. ¿Ya? Rápidamente se consume. Y el CO2. Y entonces también eliminamos CO2. Y el CO2 que viene en la sangre arterial, dijimos que era 40, ¿no es cierto? En la sangre oxigenada, es 40 el CO2. ¿Ya? Entonces es 40 en la sangre oxigenada. Y en las células, como es un constante metabolismo, tenemos 46 de CO2. Entonces, estas células con 46 de CO2 y 40 acá, el CO2 viene aquí para aquí, ¿no es cierto? Y entonces en esta sangre venosa, sangre desoxigenada, tenemos presión de oxígeno 40 milímetros de mercurio, saturación 75%, presión de CO2 46, 45, 45, ¿ya? Entonces dos valores completamente diferentes. Como en la sangre oxigenada, presión 100, saturación 97, CO2 40. Y en la sangre venosa, entonces eso hace que la afinidad del oxígeno hacia la hemoglobina, la curva está... ahorita voy a hablar, no te adelantes, ¿ya? Y entonces, y en la sangre venosa encontramos 75% de saturación, presión de oxígeno 40 y CO2 45, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo ahora sí? ¿Ya? Ya, entonces avanzamos ahora. Entonces, en el ejercicio todo cambia. En el ejercicio cambia. Y en el ejercicio, cuando tú haces ejercicio, normalmente tus tejidos necesitan 3 veces más oxígeno. Es decir, necesitas 15 mililitros, ya no 5 mililitros. Y cuando teníamos 10 de hemoglobina, ¿cuánto era lo que transportaba el oxígeno? ¿Cuánto era? 12, 13,4. Y si necesito 15 mililitros, ¿dónde voy a sacar esos 2 más? No los saco, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se desmayan generalmente los anémicos cuando hacen ejercicio. Entonces, tu cerebro, estás estudiando, no necesitas 7 mililitros tu cerebro, sino necesitas 12, 15 mililitros. Si tienes una hemoglobina de 9, ¿qué va a pasar con tu cerebro? Se agota y se duerme. Listo, ya está. Y entonces ahí tiene la fisiología de lo que sucede cuando tienes una anemia y necesitas estudiar, hacer ejercicio y todo eso. Esa es la razón por la cual no puede haber anemia.
¿Ya? Esa es la razón por la cual ustedes tienen que, una anemia no es que, ya tiene anemia, sí. O sea, tienes que mejorar. ¿Ya? ¿Está comprendido? Entonces, cuando tú haces ejercicio utilizas 3 veces más, utilizas 15 mililitros de oxígeno, no los 5, ¿ya? No los 5 mililitros. ¿Qué pasa en la altura? ¿La presión de oxígeno será la misma? Cuando vas a la altura, ¿es igual? No es igual, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya hemos visto que va bajando la presión barométrica, baja la presión de oxígeno en el alveolo y se comienza a dificultar el pasaje, ¿no? Tu sangre no entiende que estás en la altura o no entiende eso. Tu sangre tiene que saturarse 100% y tiene que tener una presión de oxígeno de 100. A tu sangre no le interesa que tú estés a 8000 metros y que no tengas oxígeno en tu alveolo. Ellos siguen necesitando lo mismo, ¿ya? Tu organismo sigue necesitando lo mismo. Y entonces, seguro han visto la vez pasada, en respuesta a eso, es que comenzamos en la altura a producir más hemoglobina, ¿no? Más hemoglobina, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa cuando tú te vas a la altura y subes rápido a la altura y no tienes buena cantidad de hemoglobina? O tienes una hemoglobina que no va a trabajar tan bien. A ver, joven, tienes una hemoglobina que no va a trabajar tan bien, ¿no? Porque la presión de oxígeno bajó bruscamente. Entonces, tu cerebro, como necesita oxígeno rápido y no lo das, se comienza a hinchar, comienza a hacer edema cerebral. Y eso se llama mal de altura, se llama Soroche, ¿no? ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa? Incluso hay mal de altura, eso no lo vamos a ver, pero sí vamos a ver en su siguiente práctica, su trabajo va a ser ese, que van a hablar sobre edema de pulmón de altura, ¿no? Que se presenta también por eso. Bien, entonces en el ejercicio consumimos 3 veces más mililitros de oxígeno, ¿ya? Entonces, por cada 100 mililitros de sangre que pasa por los tejidos, se consumen 5 mililitros. Entonces, la presión de oxígeno desciende en la sangre venosa a 40 mililitros y más o menos solamente tienen 14 mililitros de oxígeno en la sangre venosa. Es decir, la sangre deoxigenada no es totalmente desoxigenada, ¿no? Tiene 14 mililitros de oxígeno. O sea, mantiene una cantidad de oxígeno, pero ya no es la idea. Entonces, en el ejercicio, como les digo, aumenta 3 veces la necesidad. ¿Y cómo relacionamos nosotros esto, la presión de oxígeno, con la saturación? Curva que queréis. Nosotros tenemos, ¿cuánta presión de oxígeno tenemos? Necesitamos 100. Pero no siempre tenemos 100, ¿no es cierto? Tenemos 97. Pero resulta que nosotros tenemos, no siempre podemos conseguir esa presión de 97, 100. Y el organismo es muy noble. Y entonces, a una presión de oxígeno en nuestras arterias de 60, nosotros podemos saturar el 90% de la hemoglobina, ¿sí? A presión de oxígeno de 60. Esa es una de nuestras adaptaciones para la altura, ¿ya? Para la altura, para ir ascendiendo. Esto lógicamente se va a presentar con los días, ¿no? En 2 o 3 días esto ya es muy notorio. Pero, por ejemplo, ¿qué hacen los deportistas cuando van a viajar a una zona de altura, a hacer una competencia? ¿Qué hacen? ¿Prefieren ir días antes o prefieren viajar el mismo momento? Ya, pero para aclimatarte tienes que ir subiendo gradualmente y tienes que estar 2 días a 500 y cada 500 metros. Entonces esas aclimataciones que hacen como que no son muy fisiológicas. Les vuelvo a reiterar, esto es un trabajo fisiológico. Los fisiólogos deportólogos tienen que trabajar con los equipos profesionales, con los equipos, lo mejor es ir, juegas y te vienes, ¿no? Claro, entonces, claro, te va a hacer mal, pero estás con tu hemoglobina, tu cuerpo casi no se da cuenta todavía del cambio, ¿no? Aparentemente. Por la presión de oxígeno, de repente en el intermedio les vas a poner oxígeno, todo para aumentar su presión.
pero es mejor que ir esa aclimatación trucha de que vas, te quedas a 3.000 metros y el día del partido subes a 4.000, bueno, puede ser, pero tienes que estar por lo menos un par de semanas, una semana por lo menos en el sitio donde te vas a aclimatar. Es un tiempo largo. Bueno, entonces con la presión de oxígeno de 60 que se puede presentar en las zonas altas, satura el 90% de hemoglobina. ¿Ya? Entonces todavía tu organismo puede trabajar. Y después de esta presión de oxígeno de 60 hasta 100, ya la saturación solo va de 90 a 100, o sea, prácticamente es una curva plana, ¿no? La curva de disociación de la hemoglobina se llama esto, porque acá hay saturación de hemoglobina y acá hay presión de oxígeno, ¿ya? Cuando tú tienes una presión de 60, saturas 90%, y de ahí es prácticamente plano hasta el 100, ¿no? Hasta la presión de 100, prácticamente, o sea, de 90 hacia arriba, una saturación de 90 hacia arriba es aceptable, ¿sí? Y es decir, tu presión de 60 se llama presión crítica, porque cuando la presión baja de 60, miren qué es lo que pasa, nosotros le llamamos un despeño, ¿no? Es una caída rapidísima. ¿Qué es lo que pasa? Con una presión de menos de 60 el organismo se da cuenta que necesita oxígeno y la hemoglobina comienza a liberarla mucho más rápido y se va quedando sin oxígeno, se va desaturando la hemoglobina, porque la hemoglobina la libera rápidamente. Entonces, por eso la llamamos presión crítica, porque con menos de 60, entonces comienza a caer rápidamente la saturación. ¿Ya? Comienza a caer rápidamente la saturación. Tenemos algunos puntos acá, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dijimos? Que en la presión de 40 saturaba 75%, ¿no? Es la presión venosa. Y tenemos una P50. ¿Qué quiere decir una P50? Que la saturación de hemoglobina, 50% de hemoglobina se satura cuando tenemos una presión de 27 milímetros de mercurio. Entonces, si ustedes están en emergencia y les llega un paciente que está saturando 90%, porque no le van a sacar gases de sangre, que está saturando 90%, ustedes ven y satura 90%, ¿cuánto será su presión de oxígeno más o menos? 60. Es una presión crítica, ¿no? Entonces, ¿qué necesita ese paciente urgentemente? Oxígeno. Necesitas ponerle oxígeno. Entonces, ya hoy día saben su primer paso en emergencia. Lo primero que hace cuando llega su paciente de emergencia, oxímetro. Se van a fijar los triajes de los hospitales. Así entras caminando, ¿qué es lo primero que hace el médico de triaje? ¡Pah! Te pone el oxímetro. ¿No? Te pone el oxímetro. ¿Sí? Porque ahí te puede dar cuenta que si ese paciente te satura menos de 90%, ¿qué quiere decir? ¿Dónde está? Está en su presión crítica. Y si ese paciente comienza a desaturar más, ¿qué es lo que va a pasar? Que la hemoglobina va a liberar todo el oxígeno y el paciente va a entrar a una hipoxia, se va a quedar sin oxígeno en unos minutos. ¿Ya? Entonces nosotros no podemos permitir eso. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que aquí la hemoglobina se está desaturando, se está liberando, el oxígeno está liberando, la hemoglobina está liberando el oxígeno hacia los tejidos de una forma muy rápida. En cambio acá, de aquí hacia acá, lo libera lentamente, solo lo necesario. ¿Ya? Solo lo necesario. Eso es lo que sucede, ¿ven? La hemoglobina está saturada, sus 4 cadenas con sus 4 grupos están saturados al 100%. Cuando llega a la presión de 40, solo está saturada el 75%, ¿no? Y cuando llega al 27, con una presión de 27 y a la P50 está saturada solo el 50%. Y cuando llega a menos de 20, solo se satura el 25%. ¿Ya? Solo se satura el 25%. Entonces, la presión de oxígeno es la que manda para que la hemoglobina se sature. Entonces, es una correlación. Y esta curva se llama curva de disociación de la hemoglobina. Entonces, la curva nos va a expresar la relación que existe entre presión de oxígeno arterial y saturación de hemoglobina. ¿Ya? Y ahora a veces encontramos, saca un AGA, un paciente está con oxígeno, todo está en regular estado y le ha puesto oxígeno.
sacan un AGA y le encuentran presión de oxígeno arterial, 140%. ¿Qué quiere decir? Que la hemoglobina se saturó al 100% y ese otro 40%, ¿cómo está viajando por nuestra sangre? Libre, ¿no es cierto? Y ese que viaje libre se llama, está viajando a radicales libres. Y esos radicales libres de oxígeno pueden producir toxicidad, pueden producir atelectasias y más daño que bien le van a causar al paciente. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar monitoreando a nuestro paciente y no es ponerle oxígeno por ponerle oxígeno. ¿Ya? Entonces tenemos, es una curva sigmoidea porque vemos que tiene una parte plana y vemos que desde 90% y impresión de 60% viene una parte en descenso marcado, ¿no es cierto? El despeño, decimos, la parte crítica, ¿ya? Entonces todo esto va variando en base a la presión de oxígeno. La presión de oxígeno varía por varios factores, desde que tengamos o no oxígeno en el medio ambiente hasta la presión de oxígeno en las zonas de altura, ¿no? Zonas de altura. Y entonces se van a acordar que les conté cuando suben a la punta del Himalaya que pueden caminar, pero todos tienen que, los que suben a la punta del Himalaya tienen que caminar todos con su balón de oxígeno. ¿Por qué? Porque no hay presión de oxígeno ahí para que llegue a la hemoglobina. Entonces, si quieres sobrevivir, si quieres coronar la cima, tienes que ir con tu balón de oxígeno, con tu máscara y caminar despacito para no consumir mucho mililitros. ¿Por qué? Porque aumenta tu requerimiento de oxígeno en tus tejidos, ¿no? Cuando haces ejercicio de 5 a 15 mililitros, ¿sí? Entonces, miren, todos esos factores intervienen en los deportistas también. Bien. A nivel del mar, entonces, la presión de oxígeno era, ¿no? 100 metros alrededor, ¿sí? A 9000 metros la presión de oxígeno es 19 milímetros de mercurio en metros alrededor. ¿Será suficiente para pasar? Porque en nuestra sangre siempre, ¿cuánto va a haber de oxígeno? Siempre, así estemos en la punta del cerro. ¿Cuánto? Nuestra sangre, ¿cuánto de oxígeno arterial, cuánto oxígeno tiene que llevar? Nuestra sangre oxigenada. ¿Cuánto? Presión. Siempre tiene que llevar 100, 95 a 100, siempre. No le interesa dónde estemos nuestro organismo. Y si estás en la punta del Himalaya y tienes 19 milímetros de presión, ¿va a pasar del alveolo a la sangre? ¿Pasaría o no pasaría? No. ¿Están entendiendo la figura? ¿Pasa o no pasa? No pasa. ¿Qué necesitan para que pase? Sí. Aumentar la presión. ¿Cómo aumentan la presión? Le ponen oxígeno suplementario y eso lo van a aprender cuando hagan clínico. Cuánto oxígeno hay que poner, todo eso, para aumentar la presión de oxígeno y permitir que pase, ¿ya? El oxígeno del alveolo hacia la... Y lo que nos estábamos conversando el otro día, bajo el mar, la presión es mayor. La presión es mayor, ¿sí? A los 5 metros ya tenemos 200 milímetros de presión. Entonces, ahí va a pasar mucho oxígeno. ¿Y qué va a pasar con el oxígeno libre? Que va a entrar en torrente a nuestro se va a comprimir, va a comenzar a hacer burbujitas, ¿no? Y entonces ustedes tienen que salir lentamente para que no haya embolias gaseosas, burbujas de aire. Entonces, esta es la ventaja fisiológica de nuestra curva de distribución de la hemoglobina. ¿Cuál es la ventaja fisiológica? Que no se libera rápidamente, no perdemos todo el oxígeno rápidamente, sino la presión de oxígeno va haciendo que se libere, que se libere de la hemoglobina, que se desprenda de la hemoglobina en forma paulatina. No es que tú entres y te consumas todo el oxígeno, sino la hemoglobina es un amortiguador, permite que tengamos la cantidad de oxígeno que nosotros necesitemos, pero no nos lo va a entregar todo de un golpe, pues nos quedamos sin nada de oxígeno, sino es paulatino, ¿ya? Esa es la ventaja fisiológica de tener hemoglobina y, bueno, la curva de disociación de la hemoglobina. Pero se altera. No siempre vivimos así, ¿no? Por ejemplo, un paciente que aumenta sus radicales libres, es decir, aumenta sus hidrogeniones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La hemoglobina se libera más rápido, en una sepsis, en una acidosis,
la hemoglobina se libera más rápido. Cuando hay hipertermia, la hemoglobina se libera más rápido. ¿Sí? Cuando el CO2 aumenta, el CO2 aumenta, también una acidosis respiratoria, el oxígeno se libera más rápido. ¿Sí? Y cuando aumente el 2,3-difosfoglicerato, también la hemoglobina aumenta más rápido, se libera más rápido el oxígeno de la hemoglobina. ¿Qué es el 2,3-difosfoglicerato? Es una proteína que impide la unión entre oxígeno y hemoglobina. ¿Ya? Entonces, si aumenta el 2,3-difosfoglicerato, aumenta la temperatura, aumenta el CO2, aumenta el número de hidrogeniones, la curva de disociación de la hemoglobina se va a venir hacia acá, hacia la derecha. ¿Por qué? Porque nuestra presión de oxígeno, bueno, puede seguir igual, pero la hemoglobina va a liberar el oxígeno más rápido. Entonces, el paciente se va a desaturar y entonces va a comenzar a bajar acá la curva. Eso se llama la curva de disociación de la hemoglobina a la derecha, se desvía a la derecha, con el aumento de los hidrogeniones, aumento del CO2, aumento de la temperatura, aumento del 2,3-difosfoglicerato, libera la hemoglobina más rápido el oxígeno, lo libera más rápido y entonces se desatura. Y a la misma presión de oxígeno, esta es la curva normal, entonces se va hacia la derecha, hacia este lado, mirándolo así hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la hemoglobina se va a desaturar rápidamente. ¿Y quién evita eso? Todo lo inverso, cuando hay una alcalosis respiratoria, cuando los hidrogenones disminuyen, cuando hay hipotermia, cuando disminuye el 2,3-difosfoglicerato. Entonces, en ese caso, todo se va hacia la izquierda, es decir, la hemoglobina pega mejor al oxígeno, y en la hipotermia tienes oxígeno, pero la hemoglobina lo tiene atrapado, no te lo entrega. ¿Ya? Y entonces se va la curva hacia la izquierda. Entonces, en estas patologías tenemos o desviación a la derecha o desviación hacia la izquierda. ¿Qué caso sale de todo? El monóxido de carbono. El monóxido, que es el producido por los motores de combustión, este monóxido de carbono se pega a la hemoglobina y tiene una altísima afinidad por la hemoglobina y no deja que el oxígeno se pegue. O sea, puede haber el oxígeno en buena cantidad, pero si el monóxido comienza a dominar el ambiente, el monóxido se pega a la hemoglobina. Producto de lo cual, el monóxido comienza a producir una vasodilatación severa, no llega oxígeno hacia nuestro cerebro, porque está pegado con el monóxido y la hemoglobina, te duermes y te mueres, ¿ya? Y te mueres rápidamente. Entonces, esta es la muerte dulce, dice, ¿no? Porque se queda dormidito y calientito, ni cuenta te das, ¿no? Es lo más utilizado para los suicidios y lo más utilizado para los que trabajan en espacios confinados, ¿no? O sea, en la salud ocupacional hay que tener mucho cuidado en los pacientes que trabajan en espacios confinados con motores dentro de un espacio cerrado, porque ese motor va a ir produciendo monóxido de carbono, ¿no? Entonces, si tú lo tienes sin balón de oxígeno, sin nada, el paciente va a fallecer, o lean en el periódico a cada instante, ¿no? Entonces, a cada instante, ¿qué es lo que pasa? En los pozos estos de la llegada de los palos, ¿no? Bajan con su motobomba, 3 personas a trabajar, a limpiar el pozo, se mueren, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El monóxido de carbono. Es muy difícil sacar una intoxicación por monóxido de carbono, ¿ya? Muy difícil. ¿Qué otras cosas afectan, aparte del monóxido de carbono, afectan la unión a la hemoglobina? La metahemoglobina, ¿sí? Cuando es inmadura la hemoglobina, que el fierro se vuelva, en vez de ferroso, sea férrico, ¿no? Y que la hemoglobina disminuya en cantidad, eso afecta la unión y vamos a transportar menos oxígeno. Entonces la curva del monóxido de carbono, como les digo, sale de todo parámetro. Se la desvía totalmente a la derecha, ¿no? Totalmente a la derecha. Si vimos en la acidosis, en hipertermia, todo eso, que la curva de disociación se venía un poquito hacia la derecha, ¿no? Pero en el monóxido, totalmente cae, ¿ya? Porque la saturación desciende rápidamente porque el monóxido se pega a la hemoglobina y no es quien lo saca.
Para salvar un paciente, si tenemos suerte de salvarlo, hay que ponerlo, hay que sacarlo del ambiente rápidamente y ponerle oxígeno a presión en cámara hiperbárica. No una atmósfera, sino a 2 atmósferas, 3 atmósferas, para tratar de que el oxígeno entre a tanta presión que lo libere al monóxido y se pegue el oxígeno a la hemoglobina. ¿Ya? Esa es la única forma de salvarlo. ¿Ves? Se va, el monóxido se va. ¿Y qué es el efecto Bohr? El efecto Bohr es lo que habíamos visto, es la curva de disociación de la hemoglobina que se iba hacia la derecha. ¿Por qué se va a la derecha? Por los fenómenos del CO2, el fenómeno de los hidrogeniones, principalmente por el aumento del CO2, el efecto Bohr. ¿Ya? El efecto Bohr es el aumento del CO2 que hace que la curva de disociación de la hemoglobina se vaya hacia la derecha. ¿Y qué significaba que se vaya hacia la derecha? Que la hemoglobina liberaba rápidamente el oxígeno y se desaturaba rápidamente. Entonces, en todas las situaciones donde aumente el CO2, ¿no? El CO2 aumenta rápidamente, entonces la curva se va hacia la derecha, libera su oxígeno más rápidamente, ¿sí? Y desatura. Ese es el efecto Bohr, ¿ya? Y este efecto Bohr va en relación al tamaño, ¿sí? El hemoglobina es se ha visto que va de acuerdo al tamaño, ¿no? La hemoglobina en los animales pequeños es más sensible al efecto Bohr, es decir, al aumento del CO2, que los grandes. Por ejemplo, el ratón se desatura más rápido que un elefante, entonces se muere más rápido, ¿ya? Entonces, el oxígeno, bueno, ya hemos visto. ¿Qué particularidad del oxígeno antes de terminar con el oxígeno es? Que no debe haber una distancia tampoco entre el vaso sanguíneo y la célula mayor de 50 micros, o sea, 0.5, ¿no es cierto? No puede haber mayor, ¿sí? El oxígeno disuelto en la sangre es más bien peligroso si es que sobrepasa sus límites normales, porque puede producir radicales libres y estos radicales libres son tóxicos, ¿ya? Y el CO2 es más sencillo, el CO2 es un poco más sencillo.